Soy Ken Brockman. Hoy en las noticias, cierta bebida ha resultado ser mortal. No les diremos cuál hasta después de los deportes con Beto Malpaso. ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. Siempre desenmascararé, exhibiré y mostraré la verdadera cara de la corrupción. ¿Y tú, político, eres corrupto? Hola a todos mis suscriptores de todo el Ecuador y el mundo, si llegó a ser visto tan lejos. Les saluda a su amigo e informante el señor X, con una noticia que en lo personal no me extraña. Como dice el dicho, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en salir corriendo. Esta semana bastante movida y con ciertas situaciones políticas muy extrañas, resulta que renuncia el chico que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino. El supuesto economista que se encontró el título botado por la calle. Hablamos de Richard Martínez, quien logró quebrar a un país y fue premiado por la prensa tradicional, la cual le hizo un tributo por su gestión. Si no me cree, vamos con el video de este tributo al inepto economista de Richard Martínez. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Nadie puede decir que el ministro Richard Martínez ha tenido una tarea fácil en el manejo de la economía. Factores ajenos a las decisiones de gobierno, como la arrasadora pandemia del coronavirus, produjeron recesión y falta de recursos para el Estado y para la economía en general. Ello le llevó a buscar acuerdos en el exterior. Para buscar esos acuerdos, esos recursos, pagó puntualmente la deuda que el país arrastraba y renegoció el tramo de los bonos soberanos. Como resultado, consiguió plazos más largos e intereses más bajos para las obligaciones contraídas. Además, ello abrió las puertas del mercado financiero para conseguir nuevos créditos, aprovechando la apertura que la misma pandemia provocó en el mundo. Con lo cual, el gobierno ha podido afrontar sus gastos y buscar la reactivación económica. El último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permite sustentar la economía en lo que queda de este gobierno y en el próximo. Hay amenazas de interpelaciones y juicios políticos, sí, a Martínez, pero él se ha adelantado con este retiro. Por todo esto, el nuevo ministro ya anuncia que seguirá las políticas y las gestiones de Martínez. Mauricio Pozo ya pasó por ese ministerio y tiene la experiencia suficiente. Martínez se merece un descanso. ¡Cállese, hombre horrible! Así pues, el chico que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, el incompetente economista quiebrapatrias de Richard Martínez, renunció al Ministerio de Economía y Finanzas el 7 de octubre. La rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno confirmó la renuncia del inepto economista de patrias de Richard Martínez en una publicación de Twitter y anunció que el cargo será ocupado por el economista Mauricio Pozo. Cómo no olvidarnos del incompetente economista Richard Martínez, quien estuvo a la cabeza del Ministerio de Finanzas durante el paro nacional de octubre de 2019 y quien recibió una cátedra de economía por parte de Leonidas Issa, y los primeros 7 meses de la pandemia por el COVID-19, quien prefirió pagar una deuda externa antes que proceder a dar los recursos necesarios al sistema de salud pública para combatir el coronavirus. Ese verga es mi ídolo, a la verga. En su carta de renuncia publicada en su cuenta de Twitter personal, el supuesto economista de Richard Martínez le agradeció a la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno y dijo que enfrentar los servicios de una economía contaminada por el populismo no habría sido llevadero sin su voluntad política, humanismo y valentía. Según el incompetente economista de Richard Martínez, para proteger a los más pobres se han incluido más de 145,000 personas en la red de protección social hasta
marzo de 2021 se sumarán 276,000 personas más como nuevos beneficiarios. Dice además la carta de este quiebrapatrias de Richard Martínez, quien fue ministro de Finanzas desde mayo de 2018. En su carta de renuncia, Martínez dijo que una vez reestructurada la deuda externa e identificado el financiamiento presupuestario de este año y los próximos, la dolarización queda a buen recaudo. Martínez dijo que los indicadores de producción y empleo están mejorando porque las ventas están empezando a recuperarse, la cadena de pagos se ha reestablecido y la confianza empresarial está reactivándose. Según el exministro, poco a poco la economía retoma la senda del crecimiento. Pero yo sé de qué estamos hablando. Yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. Usted no está tratando con ninguna bestia. Bueno, después de oír estas incoherencias y estas babosadas que dice este muchacho que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, que vive en su mundo con hitos y donde todo es felicidad y el Ecuador crece económicamente como una potencia mundial en el mundo de Richard Martínez, y que poco más la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno es el mejor presidente que ha tenido el Ecuador durante todo este tiempo. Cosas irreales, cosas ficticias, cosas que están en la cabeza de un demente. Recordemos que una de las últimas acciones del quiebrapatrias del incompetente ministro de Finanzas de Richard Martínez fue lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. El 1 de octubre de 2020, el directorio ejecutivo del fondo aprobó un crédito de 6.500 millones de dólares para Ecuador. El financiamiento tiene un plazo de 10 años con 4 de gracia y una tasa de interés del 2,9%. El dinero será entregado durante los siguientes 27 meses. El primer desembolso por 2.000 millones de dólares que hizo antes del 4 de octubre de 2020. Los otros 2 millones de dólares que corresponden a este año deberán ser entregados hasta el 31 de diciembre de 2020. Según el ministro de Economía y Finanzas, en 2021 se desembolsarán 1.500 millones y en el 2022 otros 1.000 millones que completan los 6.500 millones que nos da el FMI en total. De acuerdo al nuevo acuerdo, reemplaza al acuerdo firmado en marzo de 2019, que inicialmente iba a ser de 4.200 millones de dólares. También aprobado mientras Martínez estaba en el cargo. Ese crédito fue dado de baja en mayo de 2020 porque, según el genio de Martínez, era necesario uno que atienda la nueva realidad del país por el impacto sanitario, social y económico de la pandemia. En su carta de renuncia, el inepto economista de Martínez dijo que el país tiene abiertas las puertas del mundo. Añadió que Ecuador generó confianza porque demostró su compromiso de tener el orden de las finanzas públicas, la transparencia, y ha impulsado reformas estructurales para establecer bases fuertes para la prosperidad. La verdad que Richard Martínez no entiende que sea como sea estamos endeudados y sea como sea tenemos que hacer lo que nos diga nuestros acreedores. Si nuestros acreedores nos ponen reglas y condiciones, creo yo que nos tocará acatar. Eso no se da cuenta Martínez, que este financiamiento nos destruye bastante al país y principalmente a los ciudadanos de a pie. Esos bastardos me mintieron. Así pues, este incompetente y mediocre economista de Richard Martínez aceptó ser el vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está como un lamezuelas de los gringos, llega tan lejos por seguir al pie de la letra el recetario del Fondo Monetario Internacional, dejando en la lona a un país prácticamente quebrado. Así pues, el vendepatrias de Richard Martínez afirmó que
aceptó la invitación del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Caroni, para ocupar el cargo de vicepresidente de los países de la entidad. Martínez anunció su renuncia al Ministerio de Economía y Finanzas el 7 de octubre de 2020. En una rueda de prensa, horas después del anuncio de su renuncia, dijo que aceptó el cargo porque su compromiso con el país continúa. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. El vendepatrias de Richard Martínez aseguró que su nuevo cargo constituirá una gran oportunidad para que Ecuador pueda expandir sus fronteras de desarrollo en beneficio de los que menos tienen. En la rueda de prensa del 7 de octubre, Martínez dijo que las designaciones de los cargos administrativos del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, se hacen a través de su presidente y luego deben ser ratificados por el directorio de la entidad. El artículo 153 de la Constitución ecuatoriana dice que cuando los ministros de Estado hayan terminado su estadía en el cargo, no podrán ser funcionarios o funcionarias de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. Por 2 años durante la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha aprobado créditos por más de 750 millones de dólares para Ecuador. En la rueda de prensa, Martínez aclaró que un equipo jurídico del gobierno nacional analizó la invitación que le hizo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo a Martínez, y como aquí les vale 3 atados la Constitución, más que seguro que Martínez se queda en ese puesto sin importar que va a trabajar en una de las instituciones con la que Ecuador es acreedora de deuda. Qué suerte tienen los feos. El resultado de esta evaluación, dijo el vendepatrias de Richard Martínez, es que no hay una objeción a que acepte el cargo porque el Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo multilateral que se enfoca en políticas de desarrollo. No es un banco que capta o que presta recursos, aclaró el exministro. Aunque el banco hace préstamos y financia el desarrollo de la región, añadió que los socios del banco son los países, no bancos privados. En el artículo de la Constitución, dijo Martínez, es que hace referencia a entidades privadas que tengan intereses particulares, aunque contrario a lo que dice Martínez, la Constitución no hace referencia a instituciones financieras privadas. La prohibición es de instituciones financieras internacionales acreedoras del país, es decir, que Richard Martínez se mete al Banco Interamericano de Desarrollo es una ilegalidad que cometería ante la Constitución, ya que la Constitución claramente en su artículo 153 indica que nadie puede meterse a ningún órgano financiero en el cual Ecuador sea deudor o acreedor del mismo, ya que pueden haber intereses de por medio. Eso no piensa Richard Martínez y, como dije anteriormente, les vale 3 atados lo que dice en la Constitución, y estos señoritos siempre se van en contra de lo que indica la Carta Magna del Ecuador, ya que para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica por el COVID-19, Ecuador ha solicitado varios créditos al Banco Interamericano de Desarrollo BID. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha aprobado préstamos para mejorar la detección y seguimiento de los casos de COVID-19, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, apoyar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, financiar el bono de protección familiar que nunca entregaron, entre otros. Hasta el momento, el total aprobado supera los 750 millones de dólares, que a la final resulta que el Banco Interamericano de Desarrollo es nuestro acreedor.
y tenemos una deuda, se puede decir social, con esta entidad. Así que Richard Martínez, vuelvo y repito, si entras a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo BID, estás cometiendo un incumplimiento a la Constitución y debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. Delincuente quiebra patrias. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más. Así pues, el nuevo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que planea fortalecer el programa económico del Ministerio de Economía y Finanzas. Mauricio Pozo, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, dijo que va a darle continuidad y fortaleza al programa económico de la administración anterior. El 7 de octubre, en una rueda de prensa, Pozo habló sobre su plan para el Ministerio de Economía y Finanzas y agradeció la labor de su antecesor, el chico que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, Richard Martínez, quien también participó de la transmisión. A nadie le importa. Mauricio Pozo es un economista y político ecuatoriano de 61 años. Fue ministro de Finanzas desde enero de 2003 hasta junio de 2004 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. También dirigió la Bolsa de Valores y la Cámara de Comercio de Quito. En 2017 fue candidato a la vicepresidencia del Ecuador junto a la loca desvariada alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por el Partido Social Cristiano. También fue precandidato a la alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano en 2018, pero terminó declinando la candidatura. El 7 de octubre, Pozo agradeció la confianza de la rata cuántica sobre ruedas en Twitter. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. La función del nuevo ministro de Economía y Finanzas es diseñar y poner en práctica políticas económicas para alcanzar la sostenibilidad, crecimiento y equidad de la economía para impulsar el desarrollo económico y social del país. Según su página web, el ministro es el encargado de coordinar esas acciones para gestionar correctamente la política económica. Con este antecedente, Pozo empezó su intervención diciendo que estaba muy cómodo con la invitación de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, supuesto presidente del Ecuador. El ministro dijo que el proceso del manejo económico de la administración del incompetente economista de Richard Martínez ha dado pasos muy importantes en el país. Resaltó el acuerdo con los tenedores de bonos logrados en agosto de 2020. Pozo dijo que el nuevo plan acordado con los acreedores va a ayudar a dar una bocanada de oxígeno a las finanzas públicas. Pero yo sé de qué estamos hablando. Yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. Usted no está tratando con ninguna bestia. El nuevo ministro aclaró que su línea de acción irá por el fortalecimiento del programa económico, fortalecer los avances que se han implementado y a la dolarización. Adicionalmente dijo que planea convocar a un diálogo nacional para llegar a consensos básicos en reformas que el Ecuador requiere. Esos reajustes, dijo Pozo, se harán independientemente del acuerdo que Ecuador tenga con el Fondo Monetario Internacional, FMI. El documento del FMI sobre el préstamo para Ecuador por $6.500 millones propone una reforma fiscal progresiva en Ecuador que incluye incrementar 3 puntos porcentuales el impuesto del valor agregado IVA de 12 a 15% desde septiembre de 2021. Pozo dijo que esa era
era una opinión del personal del Fondo Monetario Internacional y que será analizada en su momento por las autoridades cuando llegue el momento. Incluso dijo que el próximo gobierno podrá decidir qué es lo mejor, tomando en consideración que se debe intentar mantener las metas del programa, que incluye equilibrio en las compras públicas, menor dependencia del endeudamiento público y recuperación de las reservas internacionales. Pozo aclaró que se deberá analizar si para alcanzar esas metas es necesario alcanzar un ingreso fiscal más fuerte o una reducción de los gastos. El tema del IVA no está en piedra. Confirmó si se encuentra cómo rebajar el gasto sin tener que aumentar el IVA. Dijo el ministro, esa puede ser una salida. ¡Ya valió madre! El nuevo ministro dijo que quiere darle continuidad a los factores que son importantes para él. Por eso ha decidido que mantendrá a los viceministros de Economía y Finanzas, Esteban Fierro y Fabián Carrillo. Más adelante añadió, verá si es necesario hacer algún cambio en su equipo. Pozo dijo también que planea fortalecer la estabilidad económica, pero también entrar en la recuperación económica. Según él, ya es tiempo también de que el ministerio sea finanzas y también de economía. Explicó que se debe poder buscar las mejores alternativas y atraer inversión privada, que considera la única fuente de recuperación económica que podremos tener en el futuro. En la rueda de prensa del 7 de octubre, Pozo dijo que no es afiliado a ningún partido político, que nunca lo ha sido y que probablemente nunca lo será. Según él, sus aportes en la esfera pública han estado sepultados en una contribución cívica y técnica. Se nota que no tiene vínculos con el Partido Social Cristiano, se nota que supuestamente no tiene vínculos con el partido de Lucio Gutiérrez. Este señor lo que es una bailarina que estuvo primero con Lucio Gutiérrez y luego fue a parar con Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano. Se nota claramente que la mano del Partido Social Cristiano está detrás de todo esto. La verdad, las cosas como son. En tanto, el mediocre economista vendepatrias que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, Richard Martínez, dejó el cargo luego que realizara 2 acciones clave para el gobierno: la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos global, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI por $6.500 millones. En marzo de 2019 también había firmado el acuerdo número 19 con el organismo multilateral, el cual fue suspendido un año después por el incumplimiento de metas. La rata huidiza de Richard Martínez sale del cargo mientras enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea. El Consejo de la Administración Legislativa CAL de la Asamblea aprobó el 21 de septiembre de 2020 las 5 solicitudes de juicio político en contra del funcionario. Las peticiones estaban represadas en el CAL desde julio de 2019 y fueron motivadas por las siguientes razones: por el incumplimiento de funciones en la aplicación de la ley amazónica, por señalamientos por la carta de intención con el FMI suscrita en marzo de 2019, por la reducción del presupuesto a las universidades durante la pandemia, por el recorte sin sustento del presupuesto a las universidades, por el manejo de la deuda externa durante la pandemia. Con su salida, Martínez podría asumir nuevas funciones en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. ¿Por qué? El 26 de agosto, Mauricio Claver Caroni, días antes de ser electo como
como presidente del BID abrió la posibilidad de tener en su equipo de trabajo a altos funcionarios de América Latina, entre ellos a Martínez. Me encantaría reclutar a Richard, dijo Cleaver Caroni en declaraciones recogidas por el New York Times. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Bueno, mi comentario final, la suerte de los que no saben ni leer ni escribir. La verdad, ¿qué puedo decir? La economía del Ecuador sigue en cuidados intensivos y un nuevo asesino ha tomado la posta del Ministerio de Finanzas. Mauricio Pozo seguirá las acciones o los procesos pendientes del vendepatria de Richard Martínez. Bueno, la verdad, primero estuvo una persona puesta a dedo por Guillermo Lasso de Creo. Richard Martínez entró al Ministerio de Finanzas de la mano de Guillermo Lasso, o su padrino fue Guillermo Lasso, y ahora Mauricio Pozo entra a ser ministro de Finanzas gracias a Jaime Nebot, de la mano de Jaime Nebot o apadrinado de Jaime Nebot. Estos dos padrinos de estos ministros de Finanzas quiebrapatrias han demostrado que es un hecho que Guillermo Lasso y Jaime Nebot cogobiernan con la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno. En mi opinión, todo aquel que estuvo o está con la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno es el peor malandro, rata sinvergüenza. Creo yo que es la peor escoria humana y la peor persona que nos gobierna. La verdad, la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno fue quien destruyó al país. Para mí, este malandro que anda robando en su silla de ruedas es una mezcla de Yamil Mawad y Abdalá Bucaram. Este tipo es el peor presidente que ha tenido el Ecuador. Chicos y chicas, no digo más, leo sus comentarios al respecto de este tema. Tienes toda la maldita razón. Bueno, chicos y chicas, es todo de mi parte. Muchos saludos a todos mis suscriptores. Muchas gracias por la atención prestada y por la confianza depositada en el canal. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Para quienes no estén aún suscritos, denle clic a la campanita para que sean los primeros en ver los videos de estreno de su canal. Y no se olviden de regalarme un pulgar arriba si les gustó este video. Por favor, comenten sobre este análisis hecho. Recuerden, su opinión es importante para mí y para nuestra comunidad. Se despide su amigo e informante, el señor X, quien les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, y para quienes estén comiendo, buen provecho. Les deseo muchos éxitos y nos vemos en una próxima entrega.